Hola chicos, estamos de nuevo acá en la escuela virtual y bueno, como les dije en lo que les escribí ahí al comienzo de la plataforma, vamos a estar pensando un poquito en el tema de los superhéroes durante este cuatrimestre. Y esto se me ocurrió porque, bueno, pienso que ustedes son los primeros superhéroes para mí, porque han empezado su primer año en medio de la pandemia, seguramente con muchas expectativas de su primer año de secundaria, y bueno, y las cosas se cambiaron, no fueron como tal vez ustedes pensaban, pero a pesar de todo, siguieron adelante, enfrentaron obstáculos. Sé que no todos tienen las mismas condiciones, algunos han tenido que compartir la computadora, el celular con su familia, eh, muchas cosas, ¿no es cierto?, que pasan. No todos tienen el mismo apoyo de la familia, porque los papás a veces trabajan, no pueden ayudarlos. Entonces, son superhéroes, porque esta es una instancia histórica, esto que está pasando. Es una pandemia mundial que va a quedar en los libros de historia y todo el mundo va a recordar el 2020 y va a recordar los estudiantes que tuvieron que hacer su año de manera virtual. Y esto está pasando en todo el mundo, por eso es histórico también. Entonces ustedes son parte de eso, pero claro, son superhéroes siempre y cuando se esfuercen en superar los obstáculos. Porque los superhéroes de los que estamos hablando en este momento no son esos de las historietas que, claro, tienen todos los poderes, todas las posibilidades, nadie los vence. Es muy fácil para ellos vencer a sus enemigos. Igual vamos a estar hablando un poquito de ellos y ver un poco sus características y por qué son superhéroes. Pero queremos llegar a indagar un poquito en los superhéroes de todos los días, empezando por ustedes mismos. Y una de las cosas que vamos a hacer es en los libros que leamos, también encontrar inspiración para pensar en esto, en cómo podemos ser superhéroes en las cosas de todos los días y ayudar a que el mundo sea un poquito mejor. Ahora yo les dije que en este video les iba a leer algo sobre el autor del libro que nos toca en agosto, que es Mi planta de naranja lima, que ustedes tienen que tener. Este autor, que está acá, si ustedes abren la tapa, la mayoría de los libros tienen esto, van a ver una fotito del autor y una reseña de su biografía. Este autor nació en 1920 y murió en 1984, o sea que nació exactamente hace 100 años. Y toda su carrera literaria, su producción literaria, se produjo más o menos a mediados del siglo XX. O sea que estamos hablando de hace muchos años atrás, pero tampoco tan lejano como en otros periodos de la historia, ¿no es cierto? Este hombre resulta que era brasilero y nació en una familia muy pobre. Era mestizo. ¿Qué significa? ¿A quién se les decía mestizos? A los que tenían mezcla entre una raza europea o un país europeo y un pueblo originario. Su mamá era una india pinajé, que eran unos pueblos originarios que vivían en la zona de Brasil, y su papá era un portugués. Ustedes saben que Brasil fue conquistado por los portugueses. Entonces, bueno, se hizo esa mezcla de razas y él tenía esa mezcla bien característica de una india pinajé y su papá portugués. Yo les cuento todas estas cosas porque en el libro que van a leer van a ver que aparecen estas cosas. Ya les voy a decir por qué. Él fue un poco autodidacta, porque era de una familia muy pobre y no pudo ir mucho a la escuela. Entonces fue aprendiendo solito y fue haciendo distintos oficios aún desde pequeño. Él trabajó en hacienda, fue pescador. Después, cuando se hizo más grande, fue maestro en una escuela de pescadores. A pesar de que él no había estudiado, como leía mucho y él solo aprendía, pudo enseñarle a los pescadores.
a leer y escribir, entrenó boxeadores, hizo lo que pudo para ir sobreviviendo. Y luego empezó a viajar. Quiso viajar por su país, conocer su país, saber cómo era, saber sus costumbres, ver sus raíces, porque no se olviden que la mitad de su sangre, digamos, era de origen brasilero originario, de los pueblos originarios de ese lugar. Entonces quiso viajar y conocer y convivió mucho tiempo con estos pueblos originarios que eran parte de su sangre. Conoció sus costumbres, acumuló un montón de experiencias. Y como él tenía un intenso deseo de transmitir, de contarle todo esto a la gente que había vivido y tenía ese talento para escribir y para contar las historias, empezó primero contándolo de manera oral, a sus conocidos, a donde iba, de manera oral, o sea, explicándoles, les iba contando historias, un poco contándoles lo que había vivido y un poco también usando su imaginación para inventar historias basadas en lo que él había vivido, hasta que decidió empezar a escribir novelas y cuentos, muchos de ellos basados en su propia experiencia de vida. Este hombre salió de un lugar muy humilde y tuvo muchas dificultades porque también al ser su papá portugués y su mamá una india pinagé, también tuvo su discriminación y le fue difícil integrarse. Entonces, él realmente, podemos decir, este autor, que es una especie de superhéroe, ya que hablamos de los superhéroes, porque él pudo vencer esas dificultades que tuvo, esa pobreza, ese analfabetismo en un principio, pudo hacer un esfuerzo para salir adelante. Y bueno, terminó escribiendo un montón de libros y un montón de libros muy lindos. Y este libro, que se llama Mi planta de naranja lima, aunque tiene parte de ficción, está muy basado en sus propias experiencias de niño. Cuando ustedes abran el libro, van a encontrar una fotito de un niño pequeño con una corbata de moño. Ahí dice, historia de un niño que un día descubrió el dolor. Y van a ver que esta novela, aunque tiene partes un poco graciosas porque cuenta las travesuras de este niño, también tiene sus partes tristes, porque él cuenta un poco cómo fue su infancia. Hay mucho de la vida de él. Es más, el protagonista se llama Cecé, le decían Cecé, pero su nombre era José. Lo dice el libro en alguna parte, su nombre era José. ¿Cómo se llama el autor? José. Él un poco en este libro expresa su propia infancia. Y aparecen personajes que son de su vida. Aparecen sus hermanos, que tuvo varios, más grandes y más chicos. Aparecen un amigo muy importante de la vida, que le ayudó mucho, que ya lo van a descubrir. Una persona que fue muy, muy, muy importante en su vida para ayudarle a superar y a salir adelante, en medio de todas esas cosas feas que por ahí le tocó vivir. Entonces vamos a leer este libro sabiendo que en cierta medida expresa la vida de este autor. Tengan en cuenta esto, porque cuando vayan leyendo se van a encontrar con que hay cosas que tienen que ver con la vida de él, con lo que yo les acabo de contar. Es más, en un principio también se van a encontrar con una dedicatoria. Ustedes saben que los libros a veces están dedicados. Y él tiene una dedicatoria, que en sus libros lo van a encontrar. Bueno, acá habla del autor. Y después hay una dedicatoria. Después ustedes se fijan en su libro. Dice, para los vivos y a los muertos. Y nombra un montón de gente que en ese momento que él escribió el libro, vivían, que le ayudaron, que fueron sus amigos. Y también a los muertos, o sea, gente que ya cuando él escribió el libro había muerto, pero muchos de ellos eran sus hermanos y personas que tuvieron mucho que ver en su vida y que aparecen en el libro. Entonces, si bien no es una biografía exacta de la vida de él, porque no está contando su vida tal cual, hay un poco de imaginación también, se basa un poco en lo que él vivió.
Recuerden eso cuando lo empiecen a leer. Yo les voy a decir cuándo lo vamos a empezar a leer. Vamos a empezar a leerlo un poquito juntos. Para la semana que viene van a tener que hacer una tarea en donde van a tener que escribir algo, que ahí les explica en la tarea sobre los superhéroes, y también algunas preguntitas relacionadas con esto que acabamos de leer del autor de Mi planta de naranja lima. Y el jueves me gustaría hacer una reunión en Meet, que pueda, un ratito, cortito, en el a las 13:30, en el horario de nuestra clase, para que entren todos los que más puedan. Así nos vemos, hablamos un poquito, nos vemos las caras después de este receso. Ustedes han tenido muy poco contacto con nosotros los profesores antes de que empezara la pandemia. Hay chicos nuevos que entraron a la escuela y por ahí no los conocen muy bien. Entonces es lindo vernos. Entonces nos vamos a juntar ese día un ratito, a las 13:30, yo después les voy a pasar el link, y vamos a empezar a hablar un poquito del libro, de todo, de cómo van con las tareas y del libro, ya de por sí, ¿saben? Pero bueno, la tarea que les doy hoy la tienen que presentar el otro martes, o sea, dentro de una semana. Para la tarea tienen una semana, pero el jueves nos vamos a juntar a charlar un poquito a ver cómo va la cosa. Bueno, acá los dejo, no se los hago más largo. Ustedes si quieren busquen también por su cuenta algún video, algún link, algún lugar en donde hable sobre este autor, si quieren leer un poquito más sobre su vida, porque es interesante. Y cualquier cosa el jueves comentan. Si alguno leyó alguna cosa más y tiene más aportes para hacer sobre la vida de este autor, el jueves lo traen a la clase virtual y lo charlamos. Bueno, un beso chicos, que les vaya bien, que tengan una hermosa semana de comienzo de segunda parte del año. Y bueno, van a ver que todo va a salir bien si le ponemos un poquito de esfuerzo y con la ayuda de nosotros que estamos para eso, vamos a salir adelante. Y ustedes van a quedar en la historia, van a ser históricos, hagan su parte. Un beso, chao.